transformar datos en información. Y en esta conferencia voy a estar presentando teoría combinada con experiencias reales de procesos y métodos que se obvian al momento de generar datos y generar información. Pero si algo deben llevarse de estos 40 minutos de presentación es que los detalles son importantes. Vamos a estar viendo algunas áreas sencillas, otras áreas más complejas, pero lo importante es que los detalles son extremadamente importantes. Es importante reconocer que se necesita un equipo multidisciplinario para generar conocimientos en vías de atender problemas de salud. Al desarrollar esta conferencia, reconozco que las audiencias pueden ser sumamente variadas en peritaje e interés. Así que, por lo tanto, la misma está diseñada para que cualquier persona parte de un equipo de trabajo pueda aportar en el proceso de generar datos e información. Habrán ciertas áreas que no todos puedan ejecutar porque no es su peritaje, no es su rol, sencillamente no le interesa esa área. Pero sí es importante que puedan reconocer cuáles son aquellos procedimientos esenciales de recopilar y analizar datos. Así que para ponernos en sintonía, voy a comenzar con unas definiciones y vamos a ir escalando en complejidad. Debido a mi peritaje en epidemiología, los ejemplos que voy a estar ofreciendo son relacionados a la salud. Y qué bueno, ¿verdad? Porque ustedes son parte de ese ambiente y me van a entender mucho mejor. No obstante, vale la pena aclarar que los métodos pueden utilizarse para otros dominios teóricos, como los negocios. Y lo primero que quiero establecer es que datos no es lo mismo que información. Los datos los definimos como una serie de símbolos que representan eventos. Estos símbolos son normalmente alfanuméricos y se recopilan por algún método. Hemos visto o he visto a través de mis viajes alrededor del mundo que todavía se utilizan lápiz y papel en Puerto Rico cada día menos y preferiblemente métodos de computación. Y estos símbolos alfanuméricos pueden servir para generar información. Y el punto aquí importante es que pueden, no necesariamente. En la ilustración que están viendo en pantalla, vemos una matriz de datos, lo que se conoce como una forma estructurada de datos. Las filas representan los individuos que pertenecen a la población a la cual estamos observando para detectar eventos de salud y ayudar con estrategias ya sean de salud pública, administrativas, entre otras. Las columnas contienen los eventos relacionados a esa persona en observación. La gente es sumamente ineficiente entendiendo datos estructurados, matrices. Por esa es la razón de que necesitamos computadoras y sus aplicaciones especializadas para hacer sentido de ellas. Por otro lado, la mente humana es bien eficiente interpretando datos no estructurados. ¿Y cuáles son estos no estructurados? Los videos, imágenes y sonidos. Hoy en día, estos que antes no se utilizaban, se está utilizando cada día más para generar un nuevo tipo de información y facilitar las tareas diarias del ser humano. Y lo vemos grandemente con los correctores de palabras. Se utilizan Gmail, por ejemplo, ya casi te completa una oración y esto es parte de la utilización de estos datos no estructurados. También vemos anuncios sobre Alexa, Hey Google, que entienden casi perfectamente lo que estás diciendo y puedes hasta redactar hablándole a tu celular. La pregunta básica es, ¿para qué queremos datos? En el contexto de salud pública, estos datos los vamos a utilizar para generar información que nos lleven a entender un problema de salud. Esa información se genera contestando preguntas como las siguientes: ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Las tienen listadas aquí. Y estas preguntas están relacionadas a un agente, a la temporalidad, a la geografía, demografía o economía o factores de riesgo. El agente lo podemos definir como un evento que nos está afectando la salud de la población.
Esta gente puede ser un virus o bacteria, comportamientos de riesgo, decisiones en política pública, cambios administrativos, por un ejemplo, aumento en costos de medicamentos, puede ser agentes que afecten la salud. En cambio, un evento lo definimos como el efecto de ese agente. Así puede ser una enfermedad, la reducción en la calidad de vida, un aumento en la utilización de servicios de salud o últimamente la muerte. Así que no una enfermedad quiere decir solamente tengo un catarro o una enfermedad crónica, sino otros eventos podemos estar analizando. Luego que definimos ese agente, queremos conocer su distribución temporal y geográfica. Y en esta debemos reconocer que existen diversas resoluciones. Por ejemplo, temporalmente las resoluciones pueden ser años, meses, días, horas. De igual manera tenemos resoluciones espaciales o geográficas. Y estas son municipios, zip code, geolocalización, coordenadas X y Y. Y lo importante aquí es que la resolución que se escoja no puede ser arbitraria. Tienen que tener sentido en relación al evento que se esté investigando. Y eso es sumamente importante. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Realizar rastreo de contacto para una enfermedad infecciosa, digamos SARS-CoV-2, no sé por qué traje el ejemplo de SARS-CoV-2, no puede ser anualmente. Debe ser un proceso continuo. Así que la resolución temporal debería ser por lo menos diariamente tener información de ese rastreo de contacto. Por otro lado, la evaluación de los cambios de enfermedad crónica en las poblaciones pueden ser de manera anual, ya que la epidemiología de la misma no cambia de manera rápida por factores determinantes. Aquí lo que significa es que si invertimos recursos humanos y económicos para entender la epidemiología de enfermedades crónicas diariamente, estamos errando en la dirección de nuestros recursos, tanto económicos como humanos. Así que luego de que tenemos la distribución espaciotemporal, nos hablamos de la geografía, queremos conocer información específica de los individuos y detectar quiénes están afectados. Estos son los determinantes físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, factores del comportamiento que influencian el evento. El análisis de los factores mencionados nos ayudan a contestar quiénes están a mayor riesgo y así dirigir los recursos humanos y económicos. Queremos dirigir efectivamente estos recursos económicos y humanos para identificar necesidades, proveer servicios y prevenir crisis que causan innecesariamente pérdidas en estos recursos tan valiosos. Ya presenté qué son los datos. Ahora vamos a definir qué es información. Información son hechos que se han transformado con el propósito de proveer la base para una interpretación y conversión hacia el conocimiento. Así que en última instancia, la información nos lleva a un conocimiento. En el contexto de la epidemiología y la salud pública, queremos desarrollar y probar hipótesis de un agente a un evento de salud o administrativo. A base de esto, nuevamente, queremos dirigir recursos y educar últimamente para mejorar la calidad de vida. Quería mencionar que en el contexto de un negocio sería mejorar ofertas, evaluar la calidad del servicio del producto, crear innovaciones y últimamente aumentar ganancias y dominar en el mercado. Y los negocios utilizan información consistentemente para crecer sus ofertas y proveer un valor al mercado. Y a pesar de que vivimos en la era de los datos grandes, el Internet de las cosas, los cuestionarios en línea, donde recolectamos, y ustedes muy bien saben, una inmensa cantidad de datos, no significa que con estos datos podemos generar información. Y es lo que conocemos coloquialmente como garbage in, garbage out.
Y lo que significa esta frase es que no importa cuán bien ustedes sepan analizar los datos, si estos están mal generados, no hay manera de generar información. Ninguna. Así que esto es lo que le llamamos garbage in, garbage down, donde recopilar malos datos no hay manera de transformarlos en información. Pero agraciadamente la ciencia nos ha provisto de unos métodos para la recolección de datos. Y existen muchas consideraciones al momento de recopilar datos. Les voy a presentar 6 que consistentemente he encontrado durante mi carrera de 20 años que se obvian. Lo importante es que estas 6 pueden anular completamente la generación de información. Las voy a mencionar someramente ahora y un poco más específico en las diapositivas siguientes. Definir y redactar bien los objetivos. La primera, es extremadamente importante tomarse el tiempo de definir y redactar los objetivos del proyecto. La segunda, preguntas válidas. Las preguntas deben estar bien redactadas, culturalmente adaptadas y validadas en una muestra de la población a la cual van a trabajar. Por ejemplo, una pregunta puede ser ¿qué usted comió? Cuando le falta la temporalidad y el lugar. Mejor debería ser ¿qué usted comió una hora antes de esta encuesta? Es más completa, se entiende mejor y evita lo que le llamamos sesgos. La tercera, pruebas clínicas. Hemos leído y escuchado cómo algunos tipos de pruebas para determinar la presencia de SARS-CoV-2 en nuestro cuerpo no están aprobadas por la FDA. Y este tipo de detalles hay que conocerlos. Los instrumentos se calibran. Primero que nada es importante. Todavía me recuerdo una vez que fui a llevar a mi hijo al médico y la enfermera lo va a medir la estatura y dice 5,3. Cuando el niño medía todavía bajo 5, ¿verdad? Y todos nos quedamos así con la cara de felicidad que creció. Es que sencillamente no midió adecuadamente la estatura, todavía era 4,9. Y esa sencillez nos puede invalidar totalmente un estudio. Antes de utilizar estos instrumentos, tomen tiempo para asegurar que están trabajando bien. Y es súper importante, recuerden que en salud pública, especialmente cuando estamos manejando información sensitiva de salud, las decisiones que tomamos pueden afectar toda una población, todo un país. Vamos por la 4. Establecer una buena definición de caso con sus criterios de inclusión y exclusión. Esto nos permite la reproducibilidad de la investigación o del trabajo que estamos haciendo de manera longitudinal. Permite que otros puedan obtener datos que ayudan a comparar resultados, sumamente importante. Además, es esencial para mantener la validez de los datos. 5. Muestreo aleatorio. El muestreo nos permite hacer inferencias a una población. Así que mi recomendación es que no utilicen diseños de muestreo que no tomen el componente de aleatoriedad. Por ejemplo, las muestras por conveniencia. ¿Por qué? Porque el no aleatorizar induce sesgos y confusión en los datos. Y vamos a hablar ahorita qué es eso y qué es confusión. Y la 6, transversal versus longitudinal. ¿Cuán conscientes estamos de que el evento en observación es transversal, una fotografía en el tiempo, o es un evento espaciotemporal, longitudinal? ¿Por qué es importante estar consciente de este aspecto? Porque esta nos permite preparar infraestructuras tecnológicas para recopilar datos eficientemente. Y vamos a ver un ejemplo. Ok. Si utilizamos estos métodos, vamos a aumentar la calidad de nuestros datos, dando la posibilidad de generar información. Por lo tanto, reducimos el sesgo del encuestador, reducimos el sesgo del investigador y reducimos el sesgo de selección. Todo esto nos aumenta la calidad de los datos, nos aumenta la precisión de los datos y podemos hacer inferencias a una población, extrapolar a otras poblaciones que son parte del equipo del estudio, perdón. Ahora, la primera,
Definir y redactar bien los objetivos es el inicio de todo. Los objetivos definen el tipo de estudio, las variables a recopilar, la población a investigar, los recursos humanos que necesitamos, el equipo técnico que debemos conseguir. Los objetivos le dan dirección y cohesión al equipo para una ejecución exitosa. Por eso esta es la primera fase, yo diría que es la más importante. En mi experiencia es el mayor problema de muchos proyectos en las instituciones. Realizan cuestionarios, ejecutan los mismos sin un objetivo y una pregunta clara de lo que quieren obtener. Y esto lo he evidenciado cuando me llaman para una consulta, para analizar datos, me entregan el cuestionario, me entregan los datos y les pregunto cuál es el objetivo de todo esto. Y muchas veces no me saben contestar. Tenemos reuniones, varias reuniones, definiendo qué es lo que realmente quieren lograr en la institución y al momento de llegar a un acuerdo, tener un objetivo claro, redactado, revisado, entonces los datos que me entregaron no sirven para contestar ese objetivo. Y se perdieron todos esos recursos previamente invertidos. Y me ha pasado muchas veces. Definición de caso. Desarrollando esta presentación me recuerdo un evento que me ocurrió hace varios años. Yo estaba trabajando en mi escritorio y de momento escucho una histeria colectiva. Esa histeria colectiva se muda a mi escritorio y me dicen, José, las reclamaciones por X enfermedad se han elevado un 300% de un año a otro. Y la primero que yo les pregunté, ¿cuál fue la definición de caso? No me supieron decir, me dicen, no, nosotros pedimos al Departamento de Información Tecnológica de unas aseguradoras que nos envíe información de la enfermedad X. O sea, que no sabían que estaban vigilando, no sabían si le estaban enviando códigos de los International Code of Disease, los ICD, no sabían si le estaban enviando los ICD, no sabían si eran los correctos, o estaban usando un algoritmo como el de HIDIS. Así que para medir y entender y analizar la información, tenemos que tener una buena definición de caso y validada. Esto es un ejemplo de definición de caso. Un médico profesional de la salud le ha dicho que usted tiene X enfermedad. Esta es una pregunta que se ha desarrollado y ha sido validada por décadas para recopilar la prevalencia autorreportada de enfermedades crónicas, demografía y otros eventos de salud. Y esto lo hacen los Centros para Prevención y Control de Enfermedades. Y a través de varias décadas nos ha dado información para tener una buena perspectiva de los factores que les acabo de mencionar. Esta es otra definición de caso. Una definición de caso puede hacer algo como esto. Y lo que ven aquí es un algoritmo que se diseñó, programó y evaluó para establecer la definición de casos de un estudio con datos de aseguradora, lo que hoy se conoce como Real World Studies. Así que las definiciones de casos van enlazadas al objetivo del proyecto y a las consideraciones teóricas. En el caso de salud, pues criterios clínicos, sociales, biológicos, entre otros. El próximo tópico de traer datos es medir eventos en el tiempo. Y les mencioné que reconocer qué es lo que vamos a medir nos permite preparar la infraestructura para recopilar la información. Y en la literatura se evidencia dos procesos para recopilar métodos en el tiempo. Uno es el Person Period Dataset y el otro es el Person Level Dataset. Uno de ellos es correcto utilizarlo. El otro de ellos es totalmente incorrecto utilizarlo y se utiliza mucho. El correcto es el Person, por eso tienen la carita feliz. Correcto, está on point. Person Period Dataset. Cada persona tiene varias entradas en el tiempo, una para cada medida en el tiempo. Y si ven esta matriz de datos, el ID, que es el identificador del individuo, se va a repetir, va a ser el mismo porque identifique el individuo. Estoy claro, ¿verdad?, que la mayoría de ustedes reconocen este tipo de evento y va a cambiar la fecha. Cada vez que se recopila un evento, cualquier medida que sea, estatura, peso, BMI, una reclamación de servicios de salud, cuando
cambia este evento, cuando cambia la fecha quiere decir que está recopilando un evento en el tiempo. Y tenemos entonces en esta estructura los valores transversales como el género que no cambia, la fecha que sí va a cambiar y el evento en el tiempo que va a cambiar. Ahora, si recopilamos información longitudinal con el Person Level Dataset, vamos a ver una estructura como esta. El identificador nunca va a cambiar, va a ser una sola línea por cada individuo. Y cada evento lo va a recopilar en una columna diferente. Y el problema de esto es que no podemos hacer resúmenes estadísticos. No podemos calcular las estadísticas adecuadas para información longitudinal. ¿Por qué? Porque explícitamente omite la variable de tiempo. Es sumamente ineficiente cuando los eventos de recolección de datos difieren en cantidad y en espacio entre individuos. No vamos a entrar en eso, pero una parte teórica que tengo una presentación y dura alrededor de 10-15 minutos explicar nada más este concepto número 3. Y no acomoda fácilmente predictores dependientes de las medidas de tiempo. Si queremos hacer una predicción de esos eventos que están cambiando, no tenemos cómo acomodar y enlazar el predictor con ese agente o con ese evento, perdón. Así que a pesar de que nos esforcemos por obtener datos de calidad, tener buenos datos no es sinónimo de tener información. Y es lo que yo le llamo data in, garbage out. ¿Ok? Así que tenemos herramientas, muchas buenas herramientas para traer datos de calidad. Traemos datos de calidad. Pero si no los utilizamos bien, no los manejamos, no los analizamos, no los interpretamos de manera adecuada, tampoco vamos a tener información. Y es lo que yo le llamo data in, muy buena data, garbage out. No supimos utilizarlo. Y aquí es donde las cosas se vuelven complicadas y los detalles pueden ser abrumadores. Así que los ejemplos que voy a estar ofreciendo no son ni una ínfima parte de las consideraciones que hay que tener al momento de analizar los datos. Pero sí les aseguro que son buenos ejemplos para entender los procesos de análisis de datos. Así que lo importante aquí es que tengan en consideración que hay unos procesos importantes que hay que seguir, ya que ustedes recopilan datos, pues llevarlos a información. Y voy a hablar en la sección de análisis de datos que comenzamos ahora para generar información de dos tópicos. Rápidamente lo que es la visualización de datos y la utilización de estadísticas, que es nuestra herramienta, una de nuestras herramientas para hacer sentido de este recurso. Y la visualización de datos es una ciencia en sí. Hay papers, hay artículos en las revistas revisadas por pares que se enfocan en una buena visualización de datos. Los colores, el tipo de gráfico, la resolución son importantísimos para que se entienda ese mensaje. Por ejemplo, les pregunto, no tienen que contestarme, pero se contestan ustedes mismos. ¿Ustedes conocen que existe la peor gráfica del mundo? Es tan mala que el Journal, la revista de Business Insider, le dedica un artículo entero. Así que tomen 2 segundos para imaginarse cuál es esa peor gráfica. Y me imagino que para la sorpresa de todos, la peor gráfica del mundo es la gráfica de Pi. Y les voy a dar 20 segundos, voy a ponerlo aquí por reloj, para que traten de establecer cuál es la relación de mayor a menor dentro de cada los encasillados y entre encasillados. Y voy a darle un 20 segundos. Y yo aprovecho y tomo agua. Ok. Ahora, les voy a dar un solo segundo para que hagan el mismo ejercicio con esta gráfica.
Y ya pueden inmediatamente ver la relación entre y dentro de la información, de los gráficos, ¿verdad? De los datos representados. ¿Por qué sucede esto? Porque el ser humano es sumamente ineficiente interpretando ángulos, pero sumamente eficiente evaluando linealidad. Y la visualización es el conocimiento de cómo el ser humano percibe lo que le está presentando. Y por eso es también tan importante y es una ciencia más allá de lo que uno se cree. Pero digamos que ustedes dicen, este hombre del Business Insider se comió un pie, le cayó mal, odia todo lo que tiene que ver con pie y se fue en un viaje. Así que les invito, dice el Business Insider, la gráfica de pie es fácilmente la peor manera de transmitir información que se haya creado en la historia de la visualización. Pero si entienden que no, esto no es cierto, van a el paquete estadístico R. Bueno, no es un paquete estadístico hoy en día, es un ambiente de computación que se utiliza específicamente para generar estadísticas. Y si van a HelpPy, a la ayuda, a la documentación, van a ver que dicen, los autores redactan que la gráfica de Pie es una muy mala manera de presentar información. Nuevamente, el ojo es bueno juzgando medidas lineales, pero malo juzgando áreas relativas. Así que este es uno de los ejemplos más extremos que quería traerles a ustedes, que cada paso de la recopilación, manejo, análisis de datos y presentación de resultados, sin obviar la interpretación, que es otra ciencia, lleva una ciencia que hay que ejecutar cuidadosamente. Y nos vamos de visualización a análisis. Y el primer tópico dentro de los análisis es la prueba de hipótesis. ¿Qué significa esto? Que cuando se tiene una pregunta, debe ponerlos a prueba. Y aquí lo que quiero representar es que tabular datos no es lo mismo que analizar datos. Y les traigo esta gráfica como ejemplo. Aquí tenemos la tendencia temporal de la prevalencia de una enfermedad X para Puerto Rico y Estados Unidos. La prevalencia es una medida epidemiológica, que es el número de casos de X enfermedad entre el total de la población. Con esta gráfica podemos hacer la siguiente pregunta. Bueno, realmente quiero traerle como ejemplo, un ejemplo más vivo. Es que esta gráfica lo he traído en varios foros y lo que pregunto en esos foros es, ¿existe diferencia en la prevalencia de la enfermedad X entre Puerto Rico y Estados Unidos? Y algunos me dicen, pues mira, no, yo no veo diferencia. Otros me dicen, no veo diferencia en los primeros años, pero para el 2007 vemos que hay una diferencia. Otros me han dicho, bueno, vamos a darle un zoom a la gráfica y ver bien las tendencias, a ver qué es lo que observamos. Cuando la realidad es que lo que tenemos que hacer es poner a prueba la hipótesis. Ponemos a prueba la hipótesis y generamos lo que se llaman los márgenes de error. Estas barras que ustedes ven desde el puntito, que es lo que llamamos el estimador puntual, y las barras ese error. Y luego de calcular estos márgenes de error para la distribución de los datos que tenemos, porque no es cualquier fórmula para desarrollar este margen de error, podemos decir que podemos rechazar la hipótesis nula de no diferencia entre las prevalencias. Pero tenemos que ir más allá de la parte estadística. Y esta diferencia tiene una importancia de salud o de política pública. Esto es lo que nos dicen los datos. Hay diferencia estadística, pero es importante esa diferencia más allá de la estadística, es la diferencia clínica. Entonces aquí es donde entra la relación interdisciplinaria, todos nosotros como un equipo para interpretar los resultados epidemiológicos, estadísticos, administrativos. Cuando pasamos por este proceso es que estamos utilizando realmente el poder que brindan los datos. De lo contrario, solo es tabulación de datos y nos quedamos a ciegas. Y como les mencioné ahorita, después de establecer una relación estadística que nos da una idea de cómo interpretar los datos, nos tenemos que preguntar, ¿y esto es clínicamente importante? ¿Esto es administrativamente importante? Y entra un debate científico y de revisión de literatura y de pares.
Otro ejemplo, he visto muchas conferencias que dicen, te presentan una gráfica como esta y dicen, las féminas tienen mayor prevalencia de la enfermedad X versus los varones. Pero cuando ponemos a hipótesis a prueba, no es estadísticamente significativo. Lo que significa es que si decimos que las féminas tienen mayor prevalencia, ya estamos enmarcando un contexto de enfermedad o un contexto de un problema en donde esa observación puede ser totalmente aleatoria. Y no nada más estamos enmarcando unas poblaciones o psicológicamente marginándolo o dirigiendo recursos humanos y estratégicos a unas poblaciones, sino que estamos dejando desprovistos de esos recursos a quienes no debimos haber dejado desprovistos. Y por eso la interpretación de datos tiene que ser minuciosa, pasando por los procesos establecidos desde la estadística y esa unión, esa cohesión de equipo. Otro ejemplo. Aquí estamos tabulando datos y aquí estamos en el proceso de generar información. Y aquí es cuando nos estamos diferenciando entre tabular y generar información. Si no se hace este ejercicio, entonces no están generando la información, solamente están tabulando los datos. Lo mismo, pero al revés, ¿verdad? Y quiero que lo entiendan bien. Diseñar pruebas de hipótesis nos lleva a estudiar y conocer las distribuciones de nuestros datos. Nos lleva a entender las fórmulas pertinentes para estas distribuciones y nos lleva últimamente a generar esa información que tanto deseamos. Y una de las áreas que mayor vemos el efecto craso de tabular datos y no analizar es cuando se trabaja con información geográfica. Aquí me voy a poner un poco complicado para que tengan una perspectiva del procedimiento de analizar datos. Esta es una representación espacial / geográfica de la mortalidad por una enfermedad X. La mayoría de las veces, y hoy en día más, vemos decenas de mapas de diferentes eventos, hoy en día SARS, COVID, pruebas, etcétera, alrededor del mundo entero. Y este mapa vemos que representan solamente el número de casos observados. Y al igual que la gráfica de Pi, que está muy mal utilizada, los casos observados son buenos para proveer información para una región en particular. En este caso, Puerto Rico, los municipios, sin comparar con otras regiones. Si nos damos los casos observados, no debería estar desplegado en un mapa. ¿Ok? Los casos observados a esa región le permiten distribuir sus recursos humanos y económicos. El problema de desplegar estos mapas es que nos obliga psicológicamente, ¿verdad? Nuevamente volvemos a las razones evolutivas de cómo representar y visualizar los datos. Nos obliga a comparar información que no debemos comparar. Y esto es porque a menos que una región tenga un riesgo mucho mayor que otras regiones de padecer esa enfermedad, la región con mayor población inherentemente va a tener mayor casos. Y punto. Así que realmente no estamos haciendo nada en comparar entre regiones cuando observamos casos. Además, si distribuciones demográficas, por ejemplo, género y edad, son desiguales, esto representaría un factor de confusión, que vamos a hablar de ello y un ejemplo ahorita. De hecho, tan importante que si no tomas en consideración estos factores de confusión en tus análisis, te pueden invalidar tus resultados, pero no los vas a saber porque meramente no pasaste por el ejercicio de evaluarlos. Por lo tanto, debemos tener una medida de riesgo. Una puede ser que pocos utilizan, más allá de los casos observados, es el cálculo de tasas. Pero el cálculo de tasas es otra medida inútil para poder comparar entre regiones debido a que es una medida totalmente inestable. Cuando el denominador es pequeño, estoy hablando muchas cosas técnicas, lo sé. Aquí lo importante es que vean por el proceso de revisión de literatura previo e implementar todas estas consideraciones. Además, tenemos que tener en consideración los supuestos, como ven aquí, tenemos tasas inestables,
pero también tenemos que tener en consideración los supuestos estadísticos de prueba de hipótesis. En eventos temporales y geográficos nos confrontamos con la posibilidad de lo que se conoce como autocorrelación y heterogeneidad. Esto es que eventos aledaños pueden ser dependientes y sus varianzas desiguales, supuesto que debemos entonces tener en consideración al momento de someter una prueba de hipótesis. ¿Vieron todas las consideraciones que yo tuve que llevar para entonces desplegar, desarrollar un mapa? Y no es solamente, ok, dale, ¿cuáles son los casos que se han observado? Vamos a ponerlos en el mapa y vamos a presentarlo. No, realmente tenemos que evaluar que evaluar qué significan los datos y buscar los métodos adecuados para ello. Solución. Primero, si no le damos importancia a los detalles, data in, garbage out. Así que la solución aquí es revisar mucha literatura y calcular la razón de incidencia estandarizada por género y edad, suavizada por métodos bayesianos. Y esto es un ejemplo del resultado en un mapa. Observan título SMR en la leyenda, razón de mortalidad, y smoothed using empirical Bayesian estimators. Claro, aquí no queda. Ahora, estas diferencias en riesgo son estadísticamente así diferentes ante un punto de comparación. Pues entonces tenemos que establecer un mapa de valores de P, que es más o menos sinónimo a las barritas que vimos previamente, que es nuestra prueba de hipótesis. Aquí estamos poniendo a prueba nuestra pregunta cuando queremos comparar entre diversas categorías, ya sea género, edad, municipio, los factores. Y ahora les voy a presentar los villanos del análisis de datos. Y le llamo villanos porque se esconden entre lo que es la realidad y la ficción, entre lo que pensamos que es cierto y realmente no lo es, entre lo que debemos hacer y no lo hacemos. Y el primero es la categorización de variables continuas. Este es malévolo, es como una hipnosis, porque nos hace actuar de manera totalmente incorrecta para ver, en otras palabras, ver lo que no es. En otras palabras, generamos información incorrecta. Ignorar factores de confusión. Este distorsiona la realidad, literalmente, por lo que actuamos de forma equivocada. Como los mencioné ahorita, el gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos, a pesar de que se dice lo contrario, invierten millones de dólares en desarrollo de métodos para recopilar datos de primera calidad. Y nos proveen variables de estimación como lo es el Primary Sampling Unit, las estratas y los pesos. Al no utilizar esto, entonces limitamos la posibilidad de generar buenas pruebas de hipótesis. Y finalmente, que se utiliza muchísimo, las pre y post pruebas para observar cambios en el tiempo. Este es otro villano. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la categorización de variables continuas. Y aquí traigo a Sandler Greenland, uno de los máximos exponentes de la epidemiología moderna. De hecho, es el autor del libro Modern Epidemiology. Y trae un concepto que se llama dicotomía. Y la define como la compulsión de reemplazar variables cuantitativas con variables dicótomas, ese pensamiento en blanco y negro. Aunque la dicotomización es innecesaria y lleva a una inferencia errónea. Y vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí una distribución de una variable continua. Tenemos su promedio. Yo creo que yo puedo poner un... Tenemos su promedio, sus intercuartiles, sus intervalos de confianza y sus valores extremos. ¿Cierto? Y esta es la densidad de distribución de esta variable continua. Pero viene analista 1, investigador 1 y dice,
esa dicotomización, esa distribución continua es bien difícil de interpretar. De hecho, tengo que hablar sobre probabilidades, así que la voy a dicotomizar. Y digo que mayores de 10 por mis revisiones de literatura es sí, menores de 10 es no, y está mi distribución y hago un paper, un artículo, un journal de esto, o tome decisiones basadas en esta dicotomización. Pero viene investigador, dice, no, aquel se equivocó. Mi revisión de literatura dice lo contrario. Hay que dicotomizar de manera diferente. Y da la casualidad que esa nueva dicotomización te provee de los mismos datos, te provee información, entre comillas, diferente. Pero viene el Salvador, el investigador número 3, el más que sabe, dice, no podemos dicotomizar, vamos a categorizar. Y me voy a inventar la categorización, yo no sé cuál utilizar. Cuando en última instancia las variables continuas tienen ya su distribución y hay que saberla interpretar y analizar. Y Frank Hatter, un gran estadístico y programador en el lenguaje de R, de hecho tuve la oportunidad en el 2011 de estar 5 días con él en Nashville, Tennessee, una conferencia de desarrollo de modelos de regresión estadística, excelente conferenciante y gran exponente de la buena utilización de datos y buen desarrollo de análisis. Dice, la lección de todo esto es que cuando estás en búsqueda de algo que no existe, casi siempre vas a estar en desacuerdo con aquel que está buscando algo que no existe. La solución, mira, pues vamos a estudiar las variables continuas como continuas. Vamos a interpretar, aprender a interpretar probabilidades. Y hay herramientas sumamente desarrolladas, robustas, como los Restricted Cubic Spline, para entender las inflexiones de esta distribución. Así que la pregunta es, ¿nos estamos tomando el tiempo de ejecutar todas estas consideraciones importantísimas a la hora de utilizar ese gran recurso que tenemos hoy en día que se llaman datos? Esa es la pregunta clave. Y si quieren explorar un poquito de la perversidad de la dicotomización de variables continuas, pueden ir a YouTube, Information Allergy de Frank Hatter, y van a tener unos 40 minutos de una excelente conferencia. Factores de confusión. ¿Se recuerdan? Este es el que distorsiona. No sé cuántos han escuchado este término, pero les voy a leer la definición de lo que es un factor de confusión y a lo mejor por esa es la razón de que no se utiliza consistentemente, al menos no la veo consistentemente utilizada más allá de artículos de revistas revisadas por pares, ¿verdad? Cuando vemos ya fuera de esa índole. Y me preocupa mucho porque muchos de los informes que se generan fuera de los artículos revisados por pares son realmente lo más que se utilizan para desarrollar estrategias de salud pública, estrategias administrativas. Y la confusión es la distorsión de una medida del efecto de una exposición sobre el resultado, que puede ser la enfermedad, la exposición es un agente, debido a la asociación de la exposición de la gente con otros factores que influyen la ocurrencia del resultado, la enfermedad. Y para hacerlo más sencillo, traigo un ejemplo. Aquí tenemos que en el 1900, aproximadamente en 1985, 86, por ahí, sale un estudio que se llama Café y cáncer de páncreas. Los investigadores dicen y buscaron la asociación de aumento en el consumo de café y aumento en el cáncer de páncreas. Y dicen, mira, tomar más café aumenta la proporción, la posibilidad de tener cáncer en el páncreas. Así que en Puerto Rico, la mayoría, la incidencia de cáncer de páncreas debería estar bien alta. Pero la realidad es que luego vienen otros investigadores y dicen, es que no hay plausibilidad biológica, los datos no parean, no vemos esa incidencia relacionada al consumo de café, hay algo raro. Dicen, oye,
vamos a hacer el mismo estudio, pero vamos a recolectar información, una nueva variable, ¿verdad? Que es la columna, ese valor que va, esa observación de cada individuo. Vamos a incluir fumar. Y fumar, sabemos por literatura y por experiencia, que sí está asociado al cáncer de páncreas y aumenta, las personas que tienden a fumar aumentan a tomar consumo de café. Así que cuando introducen esta variable de confusión que está asociada tanto con la exposición y el riesgo del evento que estamos estudiando, no tienen que ser enfermedades, pueden ser KPIs, ¿verdad? Key Performance Indicators. Invalida totalmente, anula esta asociación. Así que esta asociación que se redactó en un artículo primeramente realmente no era cierta, porque lo que realmente está aumentando el riesgo de cáncer de páncreas era fumar. Y por eso la confusión distorsiona la realidad, porque tienes un riesgo de una exposición hacia un evento bien alto y cuando lo controlas puede aumentar, disminuir, desaparecer o ir al revés, que es un factor protectivo. Por eso es tan importante y es malévolo no tener esto incluido en unos análisis. Pre y post-prueba, cambios en el tiempo. Para pre y post-prueba, para observar cambios en el tiempo. ¿Por qué traigo esta? Porque hay unos requisitos metodológicos para estudiar cambios en el tiempo. Y el primer requisito es disponibilidad de 3 o más olas de datos. Por lo tanto, pre y post nos invalida. Tiene que tener una medida significativa en el tiempo. Habíamos hablado al principio de resoluciones. Y un evento cuyo valor pueda cambiar sistemáticamente en el tiempo. Ya hemos hablado, por ejemplo, peso, estatura, BMI, entre otros eventos, ya sea administrativo o epidemiológico o de negocio. Y el punto primordial de todo esto es que si combinamos todos estos villanos en un solo estudio, creamos el peor de los villanos. Información que nos va a llevar a tomar decisiones erróneas. Entonces, estamos desinformando en vez de informar. Pero si tenemos el peor de los villanos, también tenemos los tonti análisis. Yo le llamo los tonti análisis y esto lo he visto muchísimas veces y es bien peligroso. Y es cuando nos entregan una gráfica de unas predicciones, el eje de Y y el eje de X, una línea con un R cuadrado y el R cuadrado que nos dice cuán bien predice nuestros datos al evento es de 98 y tenemos solamente 2 variables dentro del modelo. Y esto es lo que le llamamos un pobre análisis de predicción y muchas veces si incluimos muchas variables puede suceder lo que conocemos como sobreajuste. Y sobreajuste lo que significa es que modelos más complejos pueden conducir a un fenómeno conocido como sobreajuste de los datos, lo que esencialmente significa que sigue los errores, el ruido de esos datos demasiado de cerca. Y este es el ejemplo. Vemos aquí la línea azul. Esta línea azul es cuando hablamos de un modelo de regresión, un modelo predictivo con los datos completos sin dividirlo entre entrenamiento y validación. Así que si estamos dialogando, estamos desarrollando y midiendo el error, cuánto se equivoca ese modelo solamente con los datos de entrenamiento, siempre, siempre, siempre vamos a mejorar. Siempre ese modelo va a mejorar. Así que tengan cuidado cuando hablan de modelos de regresión y modelos predictivos utilizando solamente un conjunto de datos. Ese conjunto de datos tienen que partirnos entre entrenamiento y validación. Y cuando validamos ese error de ese modelo, porque lo que queremos siempre es tener poco error, ¿verdad? Ser exacto, ¿verdad? Y exacto lo que significa es que tenemos validez y precisión.
Eso es lo que significa ser exacto en epidemiología. Tenemos validez y precisión. Va a haber un punto siempre de inflexión, no necesariamente una U. Va a haber un momento que el modelo no va a ser bueno para predecir más allá del número de variables, de la complejidad de ese modelo. Nuevamente, los detalles son importantes. Solución. Hay algo que existe, el Bias Variance Trade-off. Debemos utilizar modelos para evaluar exactitud, accuracy, comparar los mean square error o la suma cuadrada de los errores de los datos de entrenamientos con los datos de prueba y utilizar estrategias como K-fold cross-validation. Y todo esto puede ser, ¿verdad?, una presentación completa. En esencia, todos los modelos son incorrectos, citando al famoso estadístico George Box, pero algunos son útiles. Y por eso el detalle es importante. Así que si generamos buenos datos y analizamos adecuadamente esos datos, entonces sí podemos tener data in, information out. Pero cuidado, la interpretación de esta información para generar conocimiento es otra ciencia en sí. Nuevamente, y finalizando, el éxito se encuentra en los detalles. Y hablar un poquito, un minuto de Matrix to Metrics. Y trabajando en el día a día con clientes, con nuestros clientes, hemos reconocido que no todas las instituciones tienen la capacidad de tener un equipo de científicos de datos o sus equipos están sumamente agobiados por la cantidad de trabajo. Además, también hemos entendido que hay procesos complejos y los detalles pueden ser totalmente abrumadores. Y entonces, para atender esta necesidad, hemos desarrollado Matrix to Metrics, una plataforma web que toma en consideración todos estos métodos y procesos mencionados en esta presentación para datos de eventos poblacionales al momento. Así, de esta manera, lo que queremos es proveer eficiencia y optimización. Pueden probar Matrix to Metrics sin compromiso alguno y nuestra visión es crecer esta plataforma en cantidad de conjuntos de datos, en análisis para facilitar el flujo de trabajo de las instituciones, para reducir el tiempo en los procesos de toma de decisiones, que es lo más importante, y economizar meses de búsqueda de datos y análisis. Así, brindando economía a las instituciones. Para cualquier pregunta, aquí dejo mi información, contacto. No duden en llamar. Estén pendientes a las redes sociales que vamos a estar ayudando a transformar datos en información. Y muchas gracias nuevamente por